Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Muchos de vosotros me habéis preguntado qué está ocurriendo en Siria. En este vídeo os vamos a contar nuestra opinión personal de lo que posiblemente esté ocurriendo allí, en esa zona de Oriente Medio. Siria es un país estratégicamente muy apetitoso, pero vamos a hacer un poco de historia de los acontecimientos que han rodeado a ese Estado Islámico y, por supuesto, Siria o incluso ese Frente Sirio de Liberación. Veréis. Todo comenzó aproximadamente en el año 2011. En el año 2011, de manera misteriosa, Arabia Saudí decide tomar una decisión muy extraña. Libera ni más ni menos que a miles y miles de presos que tenía en sus cárceles por delitos comunes. Y a estos presos parece ser que se les ofrece la posibilidad de salir de esa cárcel a condición de fundar un grupo, concretamente en esta zona de Irak. Y es donde el ISIS empieza poco a poco a actuar. En esa zona de Irak, el ISIS empieza a crear una serie de grupos. Todas estas personas parece ser que provenían de esa misteriosa liberación. Y también de manera misteriosa aparece el llamado Frente Sirio de Liberación Islámica, concretamente sobre esta zona aproximadamente. Un grupo que hostiga constantemente a Siria y a su presidente Bashar al-Assad, de tal modo que al final tiene que intervenir el ejército para poder defender a la población civil de ese llamado Frente Sirio de Liberación Islámica. Mucho se habló sobre que si el ejército regular sirio había lanzado gas tóxico, cuando realmente lo que debió ocurrir, aparentemente, según algunas fuentes, es todo lo contrario. Fue el Frente Sirio de Liberación Islámica el que lanzó el gas tóxico. Independientemente de todo esto, parece ser que los lazos que existen entre ese frente y el Estado Islámico son importantes. Y Siria en estos momentos está en una situación muy comprometida. Aparentemente, allí por el año 2014, aparece cuando el ISIS, el Frente Islámico, empieza a crecer y a hacerse cada vez más grande y toma la ciudad de Mosul, que por cierto en Mosul se hizo ni más ni menos que con 2.300 vehículos blindados tipo Humvee en Mosul, que está aproximadamente por aquí, en Mosul. Y bueno, pues se hizo con gran parte de esta zona de Siria controlada. Posteriormente, este grupo islámico, este Estado Islámico, iba a recibir un gran varapalo, porque se crea en el año 2014 la llamada Coalición Internacional. La Coalición Internacional es una serie de países que quieren mucho a la libertad, la democracia y que los pueblos se hermanen, y esos países, encabezados principalmente por Estados Unidos, bueno, pues deciden apoyar principalmente a ese Frente de Liberación Siria. Esos países que vienen de muy diversas zonas y que están apoyando a ese llamado Frente de Liberación Siria son ni más ni menos que Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Bélgica, Holanda, está también Australia. Fijaos, Canadá y Australia. Canadá y Australia son los sicarios del Reino Unido. De hecho, hay una famosa frase de Churchill que dijo en la Segunda Guerra Mundial algo así como: el Reino Unido se mantendrá en pie y no se rendirá nunca hasta que no muera el último de sus soldados irlandeses. Eso es lo que dijo. Por eso tiene a Canadá y a Australia allí también. Digamos que este frente internacional o esta coalición internacional, que viene de muy diversos sitios, también ahora mismo se ha sumado, bueno, pues al parecer Francia, lo que están haciendo en realidad es apoyar a ese Frente Sirio de Liberación Islámica. No están apoyando a Bashar al-Assad, pero este Frente Sirio de Liberación Islámica resulta que tiene estrechos lazos con el ISIL. De alguna manera o indirectamente se está apoyando al Frente Islámico. Y es que en el año 2015 ocurrió algo muy extraño. En el año 2015 el ISIL va creciendo, el Estado Islámico, y llega hasta este punto, una ciudad que se llama Ibiz. En la ciudad de Ibiz, las tropas regulares de Bashar al-Assad
deciden utilizar una enorme ofensiva con todos sus carros de combate para defender la ciudad. Y misteriosamente el Estado Islámico aparece con un misterioso misil anticarro que es una auténtica maravilla para aquellos que lo tienen y deciden destruir tanques y tanques y tanques. Un misil de última tecnología cuyo nombre es Town. Ya hemos hablado en algún vídeo del Mundo Desconocido. Lo cierto es que el misil Town, aparentemente, y según algunas fuentes alegan, es un misil que se fabrica única y exclusivamente en Estados Unidos. Lo que no sabemos es cómo ha llegado a manos del ISIL, en esta zona, ese misil Town, que destruyó en la guerra de Ibiz todos los carros de combate del ejército regular sirio, poniendo a Siria en una posición muy delicada. Pues, al parecer, ese misil Town viene ni más ni menos que, según comentan, de una base norteamericana que hay en Constanza, llega de Constanza a Rumanía, concretamente a este punto, de Rumanía salta directamente a Ucrania y de Ucrania pasan esos misiles a Georgia para finalmente acabar en manos del Estado Islámico. De hecho, en los inventarios de Estados Unidos deben faltarle 2.500 misiles Town. ¿Cómo es posible que se haya producido eso? ¿Quién tiene intereses en entregar esa terrorífica arma a ese ejército islámico? Pero vamos a continuar porque la historia no acaba ahí. Todo se vuelve más complicado, ya que debido a esa terrible arma, pues lo que sucede es que finalmente el ISIL se hace con una inmensa cantidad de terreno. El terreno que tiene en la actualidad el ISIL es el que estáis viendo aquí, y obliga a que miles, decenas de miles, cientos de miles, y algunos dicen, hay fuentes que hablan de millones de refugiados, estén marchándose literalmente de sitios como pueda ser Siria. Vamos a dibujarlo así, están marchándose de Siria a Europa. Y también se están marchando de Irak a Europa, ya que muchos de los refugiados son iraquíes. ¿Qué es lo que ocurre con Europa? ¿Por qué sucede esto que tenemos o esto que nos hemos encontrado? Bueno, pues a Europa están viniendo, concretamente, como ya he dicho, de estos dos puntos, y su destino principalmente es Centro Europa y más concretamente, digamos que Alemania. También vienen de Siria y van directamente a Alemania. Evidentemente, Alemania necesita una fuerza de trabajo de 4 millones de hombres para los próximos años. Y esto no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación sirios, que me he preocupado en mirarlos. Por eso, Angela Merkel, con los brazos abiertos, está recibiendo a estos centenares de miles de refugiados, porque sabe que para que pueda seguir creciendo Alemania, que tiene una tasa de natalidad cero o negativa, por parte del alemán, necesita esta mano de obra que le está entrando desde Irak y desde Siria. Así es. Y lo que ocurre es lo siguiente. Nos encontramos en una posición tan absolutamente increíble que se está planteando entregar el Premio Nobel de la Paz a Angela Merkel, cuando lo único que está haciendo es, utilizar a toda esta gente para mejorar la estructura industrial de Alemania y de sus servicios. Porque desde luego esta gente no es personal calificado. Imagino que entrarán a trabajar en puestos en los que ningún alemán trabajaría. Puestos por muy poquito dinero, y le viene fenomenal a esa industria alemana. Claro, ese problema de migración, pues nos lo estamos encontrando otros países que nada tienen que ver con lo que ha sucedido allí. Países como puedan ser los que os estoy marcando en estos momentos. El flujo se habla de 7 millones de personas, y todas estas empiezan a huir a raíz de la derrota en Ibis. ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, pues ni más ni menos que como la cosa se pone tan mal, al final Rusia decide intervenir.
Y Rusia interviene el 30 de septiembre de este año enviando aviones de combate. Envía una serie de aviones de combate para intentar frenar al ISIL. De hecho, las intervenciones que Rusia ha efectuado en tan poquito tiempo ha conseguido que en algunas zonas ya el ISIL ha perdido influencia dentro de Siria. Y algunos os preguntaréis, ¿y qué ha estado haciendo esa coalición internacional desde el año 2014? Pues ha hecho 7.000 intervenciones. Y en esas 7.000 intervenciones lo que ha ocurrido es que el Estado Islámico ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Concretamente a que estaba atacando. Cuando Rusia en 50 operaciones ha puesto en raya al Estado Islámico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué un general ruso tuvo que ir hasta concretamente Irán para pedirles a la embajada de Irán, de Estados Unidos en Irán, para pedirles que retiraran los norteamericanos sus aviones y que dejaran solo intervenir a los aviones rusos? ¿Qué es lo que estaban haciendo los aviones norteamericanos? ¿A quién estaban apoyando? Porque parece ser que ese apoyo debe venir de diversas fuentes. Parece ser que alguien estaba apoyando al ISIL, directa o indirectamente. E incluso las propias fuentes oficiales sirias dicen que han visto incluso varios aviones que provienen de Israel y que se han encontrado en Siria. Aviones tipo F-15. Pero independientemente de todo esto, este general que se presenta en la embajada norteamericana en Irak, dando casi un portazo, les dice que se vayan, que si no la cosa se va a poner muy complicada. Los rusos han llevado allí aviones de última generación y aviones de caza, de ataque al suelo, ataque a tierra, con bastante bien preparados y veteranos. Con lo cual la cosa se puede poner complicada, ya que incluso los chinos, se sabe a ciencia cierta, que tienen importantes intereses en un oleoducto que se encuentra en esta zona en concreto. Y los chinos ya están diciendo que van a mandar tropas regulares para defender esa enorme refinería que tienen concretamente ahí. Así que por un lado nos encontramos a los rusos, por un lado nos encontramos a los chinos e incluso los chechenos. Recordemos que Chechenia está muy cerca de Turquía y teme la entrada del ISIL o el dominio del ISIL de toda esa zona. Ha propuesto entregar tropas para defender Siria. Con lo cual hay un polvorín ahí importante. Por un lado nos encontramos a los norteamericanos, a la coalición internacional, a Europa, y por otro lado nos encontramos a Rusia, nos encontramos a, por supuesto, el ejército regular sirio, nos encontramos también ahora los chechenos, los chinos y todos los que vengan. Encontramos que dos frentes están en conflicto. En el momento de que un avión norteamericano sea derribado por otro ruso, de que un avión israelí sea derribado por otro avión ruso, o que incluso los famosos misiles S-400 que prevé Rusia entregar al régimen, a las tropas regulares de Bashar al-Assad, un misil tierra-aire de última generación que cuando le dan al botón, al avión al que apuntan, se puede considerar derribado. Es un misil de última generación que fabrica el ejército ruso en exclusividad para él y que va a entregar a Siria. Con lo cual, posiblemente, muchos aviones que se dedican a entregar provisionamiento o provisiones o pertrechos al ISIS sean derribados. Y aquellos cazas de combate de otros países que tengan intereses en que el ISIS o el Frente Sirio de Liberación avance, también sufran alguna baja. La cosa es un auténtico polvorín. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero desde luego la situación en Siria va a cambiar radicalmente. Y desde este punto podemos pensar que la situación geopolítica mundial pende de un hilo. Los rusos defienden su base en Tarsis, la única base que tienen de salida al Mediterráneo, para ellos fundamental. Los chinos defienden sus oleoductos. Los norteamericanos defienden sus intereses con Arabia Saudí. Arabia Saudí también está haciendo lo suyo en Yemen. No penséis que Arabia Saudí se está quedando con los brazos abiertos, no. Arabia Saudí en Yemen está promoviendo una guerra que, bueno, la verdad,
En estos momentos, pues es una guerra encarnizada en la que países como pueda ser, bueno, pues Kuwait, Arabia Saudí, están bombardeando posiciones de Yemen, porque en Yemen hubo durante 30 años un dictador que fue posteriormente derrocado, y cuando empezó a entrar la paz dentro de Yemen, eso no le vino bien a Arabia Saudí y decidieron atacar al país yemení, alegando que si uno son suníes o chiíes. Si habláis con alguien que viva en Oriente Medio y le decís suní o chií, dirá, ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué es eso de suní o chií? Eso es una diferenciación que intenta hacer, o una diferencia en la que intenta Occidente encasillar a unos y a otros. Pero no existen los sunís o los chiís. No existen, es toda una mentira. Lo que pasa es que los medios de comunicación de Occidente utilizan ese tipo de, digamos que etiquetas. Sunís, chiís. En realidad, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues que en estos momentos también Irán está en una posición delicada, sus fronteras se están viendo o se pueden ver comprometidas y por supuesto tiene intereses en defender a Siria frente a los ataques de ese famoso Frente Islámico. Países en conflicto, pues fijaos, Irán, Irak, Siria, Líbano, Israel. Israel, bueno, sabéis que a Israel no lo están atacando, nadie le está atacando a Israel, aunque por supuesto el ejército sirio está diciendo que aviones F-15 israelíes están atacando posiciones del ejército regular de Bashar al-Assad. También está en conflicto Yemen, está en conflicto los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Todos los países de Oriente Medio, incluido Turquía, que tiene sus fronteras comprometidas, están en estos momentos en conflicto. Podemos considerar que esta parte del mundo es en estos momentos un auténtico polvorín. En los próximos meses, posiblemente antes de la primavera, algo importante ocurra en toda esta zona. Ya veremos a ver. Y no quiero alargar más el programa. Espero que hayáis entendido lo que aquí he tratado de decir o de contaros. Espero que comprendáis los intereses que tiene una parte, los intereses que tiene otra parte, nuestros medios de comunicación, los intereses que tienen las grandes corporaciones financieras, las grandes corporaciones que se dedican a la producción petrolífera. Geoestratégicamente a nivel mundial, todo aquello es un auténtico polvorín. Alguien tiene intereses en que así sea. Y por supuesto también tiene alguien intereses en que exista una gran emigración de esos países a Europa, porque podían ir a otros países, tienen países mucho más cerca para poder ir, y sin embargo no van a ninguno de estos países. ¿Por qué no van a ninguno de estos países? Pues no lo sabemos. Tal vez la respuesta os la dé vuestra propia lógica. Como digo siempre, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.